amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a la revisión semanal de los mercados y como es tradición partamos repasando cómo fue el desempeño de las principales macroclases de activos durante la semana previa, que tuvo un cierre bastante negativo luego de dimes y diretes por parte del jefe de Estado, en el caso de Estados Unidos versus China, principalmente por la política comercial y eventuales nuevos aranceles. Lo tenemos como una de las noticias de la semana, así que iremos al detalle más adelante. Con esto vimos que las acciones globales muestran un retroceso de 2% durante la semana. La renta fija global también cae, pero se muestra bastante más defensiva, retrocediendo solamente 0,5%, mientras que los commodities lo hacen en 1,13%. El dólar se aprecia contra monedas desarrolladas, mientras que las monedas emergentes se deprecian contra el dólar. En el caso de los activos locales, vimos una caída del IPSA de 2,4%, mientras que la renta fija defiende, mostrando un avance marginal de 0,16% y el peso chileno que se aprecia durante la semana 0,55%. En lo que va del año se aprecia en el panel inferior, ahí la línea azul, 17% acumula de ganancia las acciones globales y también se puede apreciar al final del gráfico esta caída que tuvo la renta variable internacional al cierre de la semana. En el detalle podemos apreciar que la bolsa en Estados Unidos cae 2,4% en los 7 días anteriores, la semana entre el 3 al 10 de octubre. Europa lo hace en 2,59%. Y también vemos que los índices asiáticos muestran un retroceso. En el caso de emergentes, como suele pasar en estos sell-off, Latinoamérica tiene mayor variabilidad y retrocede 3,3%. En el caso de la renta fija internacional, todo esto medido en dólares, vemos como el high yield muestra un retroceso de 0,8%, el investment grade defiende algo más y cae 0,3%, mientras que el investment grade de mercados emergentes está prácticamente plano durante la semana. En relación a las monedas, prácticamente todas se deprecian contra el dólar, siendo el yen la que cae con mayor cuantía. En el caso de mercados emergentes, el real lo hace en 3,3%, mientras que el peso chileno se muestra más defensivo, también llevaba un rezago mayor respecto a sus pares durante los últimos meses. Y por último, en los commodities destaca nuevamente el buen rendimiento del oro y la plata. En el caso del oro sube 3,38%, la plata 4,47% y se ubica el oro por sobre los $4.000 la onza. Respecto a las noticias más relevantes de la semana, la primera, y considerando que sigue el cierre parcial del gobierno en Estados Unidos, por lo tanto la publicación de datos económicos ha estado bastante escasa, por no decir nula. Por lo mismo nos enfocamos en Chile. Como primera noticia tenemos la inflación, que se ubica en línea con lo que esperaba el mercado. Esta fue de 0,4% en el mes de septiembre versus el mes de agosto. Eso fue en línea con lo que esperaba el consenso. En este sentido, es una inflación relativamente elevada. Destaca entre las partidas alimentos y bebidas no alcohólicas, que tiene un peso de 22% en la canasta y muestra un aumento de 0,8%. Vestuario y calzado, que tiene una ponderación menor, casi 3%, pero igual muestra un repunte de 1,4%. Recreación y cultura tiene un peso de 4,75% en la canasta y sube 1,3%. Y finalmente, bienes y servicios directos, que tiene un peso en la canasta de 3,7% y muestra un salto de 1,1%. Con esto, los datos de inflación del mes se mantienen consistente con la inflación proyectada por nuestro equipo macro, que para el 2025 alcanzaría un 3,9% año contra año y mostraría una convergencia al 3% más o menos de cara al tercer trimestre del próximo año. Con esto, el equipo nuestro no espera una alteración en la política monetaria que estuvo delineada en el IPOM de septiembre, y con esto también se anticipa un recorte de 25 puntos base para la reunión de diciembre. Eso es respecto a la inflación en Chile. Segunda noticia de la semana, esta fue la que movió con fuerza el mercado el día viernes, donde vimos que Trump advierte con sobrearanceles a China, y esto lo hace como respuesta a
restricciones que estaría imponiendo el mismo China a la exportación de tierras raras a diferentes países. Y también en el caso de Trump estaría condicionando la reunión con Xi Jinping, la cual estaba agendada para las próximas semanas. En particular acá, si nos enfocamos en el post que hizo Trump en su red social, destaca que los Estados Unidos de América impondría o impondrá un arancel de 100% en China, que estará sobre y por encima de cualquier arancel que ellos actualmente estén pagando. Adicionalmente, desde el 1 de noviembre también se impondrá controles de exportación en cualquier y todos los software críticos. Esto como una medida de contrarrespuesta, considerando la importancia que tiene este comercio de semiconductores y software relacionados para China desde Estados Unidos, como también lo son las exportaciones de tierras raras desde China hacia Estados Unidos. Podemos apreciar en el gráfico de la derecha la caída desde los segundos previos al anuncio de Trump hasta el cierre del mercado. El Dow Jones cae 3%, muestra un rebote el día lunes, donde en el caso de la red social y las declaraciones de Donald Trump, dice que no hay que preocuparse por China, estará todo bien. El altamente respetado presidente solo tuvo un mal momento, se refiere al presidente Xi Jinping, y que él no quiere una depresión para este país, o sea, que caiga en una recesión profunda, y que tampoco lo quiere él. Estados Unidos quiere ayudar a China, no dañarla, y obviamente se muestra de alguna forma algo más constructivo en la relación. Solo para recordar, esto lo hemos visto en otras presentaciones, la importancia que tiene China, y acá estamos viendo en el uso final de magnetos que provienen de tierras raras, estos 15 o 17 elementos típicamente que se consideran en la tabla periódica para estos tipos de metales, donde actualmente China tiene desde adentro, perdón, sí, desde adentro hacia afuera, una buena porcentaje de los recursos mineros donde se puede extraer este tipo de material. Adicionalmente, la capacidad de separarlos de el resto de tierra o minería que no es relacionada. Adicionalmente, las capacidades de refinamiento y de construcción de o manufactura de magnetos provenientes de este tipo de material. Sigue siendo muy importante la participación de China en la cadena de valor. Por lo tanto, lo considera estratégico y un arma de negociación con el resto del mundo. Acá en la derecha podemos ver el nivel de producción y reservas de tierras raras a través de minería, donde, por ejemplo, la tabla que dice producción y reservas nos da cuenta que en el caso de China tiene una producción al cierre de 2024 que supera prácticamente en 6 veces a lo que tiene Estados Unidos, siendo el segundo país en importancia, también Canadá. Y en el caso de las reservas también es prácticamente 20 veces más de lo que tiene como recursos disponibles Estados Unidos actualmente para poder explotar. Así de ahí se entiende efectivamente esta confrontación. Tercera noticia de la semana, tuvimos las minutas de la Reserva Federal de la última reunión de política monetaria en septiembre, donde en resumen, efectivamente hay una preocupación por la inflación, pero esto no fue un impedimento para que se llevara un recorte de las tasas de interés. Y en este sentido, potencialmente pueden venir dos recortes adicionales de 25 puntos base, donde los futuros de tasa Fed en el cuadro de arriba a la derecha lo tienen marcado como implícito, con una probabilidad de prácticamente 94% que esto se implemente. Y la preocupación, obviamente, dado que es un mandato dual, está mucho más ponderada actualmente en la dinámica del mercado laboral, el cual está mostrando una nula creación de empleo o muy baja para lo que sería el potencial de crecimiento y el crecimiento efectivo que está mostrando los últimos trimestres de la economía americana. Eso se puede apreciar acá abajo a la derecha, el comparativo con el gráfico a la izquierda, donde se miden diferentes tendencias de inflación al consumidor, la que publica el Buró Oficial,
luego la que se desprende de la demanda del consumidor por el PIB, el PPI, que es el del productor, y la inflación supercore. Todas con una lectura que está por encima del target del Banco Central, por lo tanto se desprende que la principal preocupación hoy es el mercado laboral. Por último, noticia de la semana, tendremos el inicio simbólico, porque ya partió, de la temporada de resultados en Estados Unidos, donde esta semana está concentrado en el sector bancario. Respecto al porcentaje de compañías que reportan sus números al cierre del tercer trimestre, un 8% del market cap del S&P, perdón, lo hará esta semana, un 18% la siguiente y un 43% la subsiguiente al cierre de octubre. Ahí se puede apreciar que esta semana 44 compañías del sector o por ciento del sector financiero componen el reporte de resultados, mientras que la siguiente semana nos pasamos a el sector de energía, consumo discrecional, consumo también básico. Respecto a lo que se espera, y esto es el consenso de analistas que proyectan sus resultados y los publican en Bloomberg, tenemos una expectativa de un crecimiento en las utilidades respecto al mismo trimestre del año anterior de 6%. En el trimestre previo, el segundo, se esperaba un crecimiento en las utilidades por acción de 4%, donde finalmente se obtuvo un crecimiento de 11%, una sorpresa bastante positiva, lo cual también explica el buen rendimiento de la bolsa en Estados Unidos. Veremos cómo finalmente termina desarrollándose esta temporada de resultados del tercer trimestre y entre las principales empresas reportando ya mañana, el martes, tendremos bancos como JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, también Wells Fargo, asset managers como BlackRock y empresas de consumo masivo como Johnson & Johnson. El día miércoles, estoy mirando acá el cuadro de la izquierda, tendremos también bancos como Bank of America, Morgan Stanley, PNC, entre otros actores del sector financiero. Y por último, el día jueves también tenemos algunos conglomerados y bancos regionales como Charles Schwab y también KeyCorp, cerrando el día viernes con empresas del sector de energía junto con otras de menor tamaño del sector financiero. Eso es lo principal. Dentro de las principales estimaciones de crecimiento se encuentra nuevamente el sector de tecnología de información, donde el mercado anticipa un aumento de 20% de las utilidades, explicado por un 13% de aumento de las ventas y también una expansión de 156 puntos base en los márgenes de utilidad. Y por el lado más negativo, una caída se espera del sector de energía, 7% en su utilidad, lo cual se explica por una disminución de 3% en las ventas junto con una contracción de 29 puntos base en sus márgenes de utilidad. Para terminar, ¿qué fue lo que pasó en la semana previa? Lo más destacado, el salto de las acciones de AMD. También se suma a la ola de potenciales inversiones en la cadena de inteligencia artificial, en este caso por parte de OpenAI. En la parte negativa, varias empresas que mostraron resultados guidance a la baja, AppLovin, Seagate, Stanley Black & Decker, Dr. Horton en la parte de Home Builders. Y por el lado del mercado local, en la parte positiva, Entel acumulando 13% ante las noticias de que estaría interesado en comprar algunos de los activos de Telefónica en Chile. La Clínica Las Condes mostrando nuevamente una semana positiva, 10% ahí de resultado. Y en el caso negativo tenemos CMPC mostrando un desempeño de menos 10% en la semana. Eso es respecto al rendimiento. Y los datos más relevantes durante esta semana en la parte económica, China ante la ausencia de Estados Unidos. Tenemos los indicadores del sector externo con un buen crecimiento tanto en exportaciones como importaciones. Los datos de precio al consumidor y productor que se mantendrían en terreno negativo. La producción industrial en el caso de la eurozona junto con los agregados monetarios en China. Y ya al cierre de la semana, ventas de retail en el caso de Estados Unidos junto con la producción industrial en el mismo país y los datos de inflación finales para la eurozona. Eso es lo principal para esta semana. Como siempre, agradecemos que
nos sigan en redes sociales, revisen nuestros informes y se conecten a nuestros webinars. Muchas gracias.